social fuerte asociado a la práctica de determinadas religiones. Y uno no tiene que ir a un pueblito católico en el interior de Argentina para que ser evangélico sea una mala palabra. También en Buenos Aires, que es una ciudad muy cosmopolita, etcétera, etcétera, si uno es un evangélico, como que pierde un poco de estatus social. Y si uno es un bandista, es terrible, es así como, wow. Si uno es un devoto de San la Muerte, es un criminal en potencia. Y si uno tiene un tatuaje de San la Muerte, salí corriendo, porque seguro que te achura y te ofrenda a San la Muerte. Entonces, digamos, hay un costo social que generalmente no vemos porque tenemos estos esquemas macro que dicen, no, ahora estamos en una situación de mercado y de pluralismo. No, guarda. Acá es interesante, digamos, la definición, bueno, eh, muchas de las otras religiones son estigmatizadas, son calificadas como sectas. Digo, en Argentina también los sociólogos ya casi no pueden hablar la palabra secta como sucede en Estados Unidos, porque si uno dice tal grupo es una secta y uno lo quiere decir de una forma valorativamente neutra, ¿no? Como de la sociología académica, está diciendo que el grupo ese son unos degenerados y que el líder se las va a abusar a todas y que le van a sacar la plata y le van a lavar el cerebro. Digo, hay conceptos que ya no se pueden usar porque tienen una fuerte carga estigmatizante. Y esto se ve mucho en los medios de comunicación, que es algo que a mí me parece muy interesante, que los antropólogos y sociólogos no vemos tanto, porque en los últimos años en Argentina, digo, uno puede decir qué maravilloso, estoy lleno de datos para analizar, o uno se agarra unos ataques de hígado por las cosas que ve de cómo los medios hablan de determinados grupos religiosos, especialmente los que uno estudia, que son tremendos, ¿no? Esto, o sea, ya antes uno decía, bueno, a la diversidad la invisibilizaban. Después uno empezó a decir, bueno, algunas de estas diversidades las estigmatizan. Ahora directamente es criminalización, o sea, las criminalizan y si en cualquier casa del conurbano bonaerense hay un allanamiento, entra la policía y encuentra unas imágenes religiosas medio raras, que no sea la Virgen de Luján, este es un macumbero, si hubo un crimen es porque es un ritual satánico, ¿no? Y todo porque el tipo tenía una imagen de San la Muerte o un gauchito o alguna imagen de negros o de indios de la parte de un bando. O sea, el delito de portación de imagen religiosa, es algo que se está instalando en Argentina con fuerza, ¿no? Pero en serio, es muy tremendo. Digo, uno puede decir, qué bueno, tengo tanto para estudiar, pero a la vez uno ve los noticieros y lee los diarios, es como, me quiero morir. Es muy tremendo. Entonces, esta es una regulación que sigue funcionando de manera muy fuerte y lo gracioso en Argentina es que casi que es peor ahora que hace 20 años. Entonces no es que, bueno, porque ahora tenemos más multiculturalismo y somos más apreciativos de la diversidad. Por ejemplo, ser gay en Argentina ahora es mucho mejor que hace 20, 30 años. Digo, ahora tenemos casamiento legal para los gays, lesbianas, todo bien. De vuelta, sos un bandista, no tenés casi ningún derecho. O sea, te perdés tus derechos ciudadanos si sos un bandista porque sos obviamente una persona desequilibrada. Hay gente que pierde hijos en casos de custodia, etcétera, etcétera, porque obviamente si uno de los padres es un bandista, el nene va al otro, porque no van al nene al umbandista, porque va a estar en medio de todos estos rituales locos, pobre chico. Digo, tiene efectos muy concretos en la vida cotidiana de las personas. Entonces, acá me parece interesante la idea de Beckford que dice, hay pluralismo si esa diversidad es valorada positivamente. Si no, no hay pluralismo, hay diversidad como mucho. Pero para que llegue a haber pluralismo religioso, tiene que estar valorado positivamente esta diversidad. Y es algo que nos cuesta mucho en Latinoamérica todavía, en muchos lugares, valorar positivamente esta diversidad. Porque esta idea de las sectas en todos lados está. Yo lo veo en Chile, ¿no? Que en Chile hay una división policial especializada en sectas. Entonces ustedes imagínense que si hay una división policial especializada en sectas, la cantidad de sectas que van a encontrar, porque cualquier grupejo religioso que haya por ahí y es una secta potencial o lo que fuere, pero digamos, es eso, es la aportación de imágenes, es el delito de creer en determinadas cosas y que no se cree como ciudadano, sino se cree porque se lavó el cerebro, diga, hay toda una serie de explicaciones que no son las explicaciones católicas viejas del pecado, el demonio, no, o a veces se combinan, sino que son miradas por un lente secular de la psiquiatría, la psicología, y muchas veces
una psicología y una psiquiatría absolutamente, como diríamos nosotros, berretas, ¿no? Muy mala, muy mal hecha, pero digamos, tiene mucha llegada social. Porque si yo tengo que explicar en la televisión por qué los humanistas matan a un animal y se tiran la sangre del animal en la cabeza, a mí me lleva 15 minutos. Pero si viene alguien de estos grupos antisectas y dice, y se tiró la sangre en la cabeza porque son todos loquitos, chao, ya está. O porque son perversos, o porque son no sé qué, o porque lavaron el cerebro, ya está. En 2 minutos el tipo hizo una explicación que tiene mucho más llegada que cualquier explicación que uno pueda hacer con 30 años de estudio de estos grupos y estos temas. Entonces yo creo que es interesante seguir pensando en esta idea de grados de regulación del mercado religioso. O sea, todos nuestros mercados religiosos están regulados. Y no están solamente regulados por el Estado y la policía, como es cuando nos vamos a fijar en la regulación, generalmente decimos, bueno, a ver, ¿cuáles son las leyes que tienen que ver con las iglesias, con la práctica religiosa, con la libertad religiosa? No, pero no es solo, ese es un aspecto, esa es la regulación estatal, pero también está la regulación social, a la cual no le prestamos ninguna atención. Esto también es una serie de sociólogos norteamericanos, Brian Greene y Roger Fink, que tienen un artículo bastante interesante, cómo estos agentes seculares se ponen a regular la diversidad religiosa y a valorarla y a evaluarla siempre en términos negativos. De vuelta médicos, sociólogos y de vuelta los periodistas. Los medios cumplen una función muy importante en esta regulación social. Y es gracioso porque los medios, por un lado, cumplen un lugar importante en esta regulación social, pero a la vez cumplen un lugar muy importante en la diseminación de creencias religiosas heterodoxas. O sea, eso después voy a ver si tengo tiempo, muestro un ejemplo de un diario del interior argentino que al mismo tiempo que está promocionando la fiesta del santo patrono de la provincia, también está anunciando la llegada de un gurú New Age, está diciendo apresaron a unos umbandistas por hacer un ritual y está diciendo hay un niño sanador en tal pueblo. Entonces, digamos, en la tapa del diario uno puede ver cómo están condenando a los umbandistas, celebrando la tradición religiosa católica, legitimando al gurú New Age y también probablemente al nene sanador, ¿no? Entonces, todo este juego y esta influencia contra y a favor en general no la vemos, porque decimos, no, bueno, el contenido religioso se produce dentro de las instituciones religiosas. No, el contenido religioso también se produce por fuera, en los medios de comunicación, y se regula por fuera. También no es solamente el tema de iglesia y el Estado, o iglesias-Estado, sino grupos religiosos muy diversos, de distintas contexturas, cómo esto lo ven los periodistas, cómo esto lo ven los médicos, cómo lo ven los psicólogos. Digo, bueno, vamos llegando. Sobre la religión. Yo lo que creo es que tenemos el tema, la idea de que tenemos las ideas que usamos inconscientemente sobre religión, o más conscientemente, son demasiado sistemáticas. O sea, siempre buscamos sistemas de creencias. Sistemas de creencias que provean de sentidos, de significados para los problemas últimos de la vida, a dónde vamos, para qué estamos, acá hay 5 o 6 definiciones, ustedes ven que siempre está sistema, institución, sistema. Ok, esa es una visión y esa es una posibilidad. Pero eso, de vuelta, esto nos permite ver solamente religión. Es una religión, digamos, de los virtuosos y no de la masa, como diría Weber, ¿no? O sea, estamos viendo religión solamente en determinados contextos mientras tenga X características, que van muy bien con nuestras visiones intelectualizadas de las cosas, ¿sí? Porque entonces religión es cuando hay una teología. Si no hay una teología sistematizada, no es religión. Wow, no hay religión para vos, sociólogo, sobreeducado, quizás creyente, pero ¿qué pasa para las personas que con 4 o 5 ideas te arman su práctica y su vivencia religiosa? No tienen que estar usando de vuelta toda la teología. De la misma forma nosotros usamos un ascensor sin aprendernos el manual ni saber todas las leyes de la física. O sea, nosotros agarramos, usamos el ascensor, tenemos una idea de que bueno, hay unos cables, hay algo así, un conocimiento muy rudimentario. Bueno, para mucha gente la religión funciona igual. O sea, es un conocimiento muy rudimentario, pero que no necesita ser sistematizado y por eso es contradictorio muchas veces. Por eso aparecen seres espirituales en los mismos planos que para nosotros es, o para los teólogos es, ¿qué es esto? ¿Qué locura? ¿Qué contradicción? No, es contradictorio desde el punto de vista que vos querés una teología armada, sistemática y no contradictoria y coherente, pero para las personas esto no es importante.
Entonces, no solamente le prestamos demasiada importancia a que sean sistematizadas, sino también al tema de las instituciones. O sea, nuestro propio aparato conceptual nos lleva a ver iglesias, sectas, a veces cultos, de acuerdo a las definiciones que hacemos, o si no, decimos, bueno, ahora estamos en la época de la nueva era, todo es el individuo, pero el individuo para adquirir sus ideas nueva era pasó por millones de grupos de nueva era que le dijeron el individuo es importante. Entonces, después el individuo dice, no, yo soy lo importante, yo busco a mi yo decido después que pasaste por 30 grupos que te enseñaron que vos decidías. Entonces, digamos, hay todo un circuito social que está perdido si nosotros pensamos, porque no son iglesias, no son sectas, pero tampoco es el mero individuo, ¿sí? Entonces tenemos que estar más atentos a esta circulación por fuera de instituciones religiosas en grupos que no necesariamente son religiosos, pero que son grupos sociales. Por ejemplo, esto sé que es distinto en México, ¿no? ¿Cuál es el tema en la Argentina? ¿Qué tipo de relación tienen los individuos con las instituciones? Acá preguntan, en una encuesta que hizo el CEIL en el 2008, que es una de las pocas que hay, ¿con qué frecuencia asiste a las ceremonias de su culto? Entonces, muy frecuente, 23%. Poco frecuente, 50%. Nunca, 26%. O sea que el 76% de las personas van poco frecuente o nunca, ¿no? a misa o tienen relación con... Yo digo, ¿de dónde viene su conocimiento religioso católico si el 25% solo dice que va muy frecuentemente? Yo una vez le dije a un sacerdote esto y me dice, el 24%, y yo pensé que me iba a decir que poco, que el 24%. Y el tipo le parecía que el 24% era muchísimo, porque creía que era mucha menos gente la que iba a misa. Yo sé que en México esto es diferente y que los datos pueden dar hasta 50% de participación muy frecuente, etcétera, etcétera. Pero también he visto en la Catedral de México a la vuelta que hacen las limpias, antes de entrar a la catedral están los libritos que enseñan sobre San la Muerte, a la vuelta había una persona con un altar, no sé si lo vieron alguna vez, que es maravilloso, parece un carrito de popcorn, pero tiene una Santa Muerte, salve la Santa. Y está a la vuelta, yo la vi a la vuelta del Palacio de Gobierno, digamos, a una cuadra de la catedral, y iba con su Santa Muerte, con el carrito, y recolectaba limosnas y qué sé yo para el templo de ellos. Entonces, está bien, sí, acá la gente va a misa y a mí siempre me llamó la atención eso, que yo voy a la catedral y hay mucha más gente que en la catedral en Buenos Aires, que no voy mucho, pero en cualquier iglesia que uno entra en Buenos Aires hay muy poca gente siempre. Acá hay más gente, pero a la vez está esto, a la vuelta está la limpia, a la vuelta está la Santa Muerte. Entonces digo, opa. Entonces si yo digo esto es catolicismo a mi manera, estoy subsumiendo toda la diversidad dentro del catolicismo, y eso es una operación teórica, digo, está bien, lo puedo hacer, pero es una operación teórica, no es la única forma de verlo, ¿sí? A mi manera, digo, uno puede resaltar que lo importante es el catolicismo, o uno puede resaltar que lo importante es el a mi manera, ¿tá? Lo que yo estoy diciendo es, ¿por qué no nos fijamos en la a mi manera y cómo se produce el a mi manera? Y cuando hablamos de espiritualidad, bueno, es una forma elegante sobre individualizar. Estuve leyendo últimamente varios artículos que dicen, guarda cuando hablamos de espiritualidad, individualización, etcétera, porque cuando uno hace los estudios, toda esta gente que dice, no, no soy religioso, soy espiritual, toda esta gente participó de cursos, seminarios, talleres, o sea, no es que le vino la espiritualidad como una cosa absolutamente individual, sino que también hubo una serie de circuitos religiosos o circuitos, digamos, sociales por los cuales esta gente pasó, que no son iglesias, no son sectas, pero que son importantes como creadores de sentidos y prácticas religiosas. Entonces, a mí una de las definiciones que más me gusta ahora es la de religión vivida de Robert Orsi, que es una definición muy minimalista. Y a mí me parece interesante porque sobre todo permite ver una serie de expresiones de vuelta. No es que haya que tirar todas las ideas más institucionales, sino que esta idea permite ver otros fenómenos que las ideas más institucionales no permiten. Dice Orsi, la religión es una red de relaciones entre el cielo y la tierra, que involucra a los humanos con una serie de diferentes figuras sagradas. Entonces, dice, no es una red de significados, sino de relaciones. Esto me parece interesante porque, digamos, le saca esa sobreénfasis cognitivo, intelectual que le damos siempre a la religión, buscando significados, buscando complejos sistemas de creencias, y dice, no, busquemos las relaciones, busquemos cómo la gente se relaciona con las figuras sagradas. No por nada Robert Orsi es lo que llamarían los norteamericanos un ítalo-americano, entonces tiene
un libro que es muy interesante, que solamente cuenta las anécdotas de su familia, ¿no? Que son todos el tío que tenía este santo y la mamá que no sé qué, era la típica familia italiana con 200 millones de santos y forma de relacionarse con los santos, y los santos aparecían en sueños, y digo, que para Argentina eso funcionaría perfectamente también. Y él dice, lo que importa no son tanto las creencias, sino las prácticas, los objetos, las presencias. Esto me parece interesante porque, digamos, él resalta toda una serie de conceptos o de palabras que nos llevarían a ver cosas que nosotros generalmente no vemos. Objetos, presencias, experiencia, relaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Esas son como las palabras claves para él y son las que nos permitirían ver lo que otras colegas míos llaman, por ejemplo, estos artefactos discursivos mínimos lo digo yo, pero por ejemplo, escenas santificadoras, mitologías mínimas, o sea, contenidos religiosos que son como grajeas, ¿no? Como que son mandados muy chiquititos, muy cortitos, la historia del santo, lo que me pasó a mí, y esto podría parecer que es solamente bueno para la religiosidad popular, pero esto funciona para una serie de experiencias religiosas que van mucho más allá de los sectores populares. Esto también sirve para mucha clase media. Entonces, digamos, hay como un conocimiento local, situado, práctico y mínimo, que pasa por abajo, y que es religioso, pero que pasa por abajo de nuestro radar analítico si solo buscamos complejos sistemas de creencias. ¿Tá? O sea, digo, no es que no haya sistema de creencias, no es que no tengan influencia en la vida de la gente, la tienen, pero para un cierto porcentaje. Para muchas otras personas, la religión, digamos, se construye desde abajo, y ese desde abajo no lo estamos focalizando tanto porque estamos muy acostumbrados a verlo desde arriba y desde las instituciones. ¿Sí? Entonces, me parece interesante la idea de religión extra institucional y además de la religión vivida que focaliza en estos contenidos mínimos, la idea de religión extra institucional que no sería lo mismo que religiosidad popular, porque religiosidad popular tiene un corte social que me parece interesante, pero que esto va mucho más allá del corte social. Y ver cuáles son estos agentes laicos o seculares que no tienen el prestigio social, que socialmente no se los reconoce como agentes religiosos, pero que sí son los que transmiten conocimientos religiosos a muchas personas. Y en estos grupos, lo que llamo grupos lábiles, grupos muy efímeros que se arman y se desarman, pero que igual son importantes. Entonces piensen en una red en Facebook, en un grupo de Facebook, piensen en un santuario, piensen en gente que se reúne. Hay un trabajo de Pablo Semán bastante interesante, que él analiza los libros sobre espiritualidad. Y él dice, bueno, esto no es solamente la gente que lee libros, es el lector y el libro, sino que se arman comunidades lectoras, porque la gente recomienda, y entonces uno habla de los libros, y los libros van pasando, y entonces yo te recomiendo a Pablo Coelho, vos me recomendás otro. Entonces, digamos, y estos son grupos que se arman, que pueden ser por las redes sociales, pueden ser personalmente, y son todos grupos que no vemos. Generalmente los vemos y estudiamos New Age, decimos, bueno, sí, hay talleres, hay cursos, hay conferencias, pero en muchas otras formas religiosas se forman estos grupos de oración en los evangélicos, en el catolicismo, que son hechos dirigidos por laicos muchas veces, con contenidos que pueden ser bastante heterodoxos con respecto a lo que los sacerdotes les gustaría, pero que claro, el que está controlando el grupo de oración no es el sacerdote, sino el laico que está a cargo. Entonces, cuando eventualmente el sacerdote se entera de lo que está diciendo el laico que está a cargo del grupo, ahí se arma el lío. Pero digamos, entonces la idea es esto, es bueno, busquemos la religión extrainstitucional, busquémoslo en grupos mucho más chicos, que no son iglesias, no son sectas, no son cultos, pero que existen, y que no es el mero individualismo. Entonces, ese es el tema, ¿se entiende? O sea, tenemos, por culpa de Weber, Truelch, etcétera, etcétera, o una sobredosis de determinados autores, buscamos siempre grupos muy definidos o individuos casi actuando solitos, cuando en realidad tenemos todo un amplio espectro de grupos muy chicos que se arman, se desarman y que no van a salir con instrumentos cuantitativos, pero sí se pueden seguir
con observación participante, se pueden reconstruir con entrevistas. Si uno le pregunta a la gente, pero ¿y qué grupo fuiste? ¿Cómo te enteraste de esto? Que muchas veces cuando uno hace las entrevistas, como está guiado por cierto esquema teórico, hay cosas que no las pregunta. Y si no salen espontáneamente, yo siempre digo, cuando estudié los procesos de conversión religiosa, ¿no? Yo eso lo estudié en el campo, digamos, 2 o 3 años, y pude ver lo que la gente, por las distintas etapas, los distintos grupos por los que pasaban. Si ellos me lo contaban a mí, en 2 párrafos de la entrevista, me liquidaban 3 años de su vida en la cual habían pasado por distintos grupos. Entonces después en la reconstrucción que ellos hacen en la entrevista, una cantidad de grupos y personas que conocieron, que fueron importantes, eso de repente desaparece todo. Entonces, digamos, es una herramienta que también está muy contaminada y que uno lo puede mejorar prestando atención desde otro punto de vista, desde otro contexto teórico y diciendo, bueno, a ver, ¿y qué grupo? ¿Y con quién te reunías? ¿Con quién discutías? ¿Fuiste a talleres? ¿Fuiste a cursos? Digo, esa idea, ¿no? Y bueno, para finalizar ya casi, no, lo que estoy diciendo es extrainstitucional y no religiosidad popular. Me parece que el concepto de religiosidad popular mezcla 2 dimensiones que habría que mantener separadas. Una es la de clase y otra es justamente la dimensión no institucional, ¿no? En realidad yo digo acá 3 ejes: la posición de clase, la no institucionalidad y la ausencia de teologías sistematizadas. Esos son como los 3 ejes por los cuales siempre definimos algo como popular, pero me parece que estaría bueno usar popular solamente para sectores populares y usar extrainstitucional para cuando queremos hablar de teologías que no están sistematizadas, grupos que tienen distintos grados de relación con las iglesias, porque si no se mezcla. Por eso digamos, el concepto de religiosidad popular quedó tan poco explicativo. Y además porque muchas veces las explicaciones que damos en Latinoamérica de la religiosidad popular son, bueno, es otra lógica, son matrices culturales profundas que mezclan raíces negras, indias. Sí, pero todo eso existe, pero eso no me dice porque ahora el Gauchito Gil salió de Corrientes y se hizo popular en toda la Argentina y la difunta Correa, que era otra santa popular, bajó, o porque San Expedito creció y otro santo bajó. Digo, hay toda una serie de dinámicas de personas que están actuando, de contenidos culturales. No es lo mismo en Argentina tener una imagen de Gauchito Gil que de San La Muerte, por eso nosotros usamos las 2, porque digamos, Gauchito Gil, uno lleva a Gauchito Gil y dice, qué interesante, qué simpático el Gauchito Gil, porque es un gaucho, digo, de vuelta. Nuestro libro nacional es el Martín Fierro, que es un gaucho, que podría ser el Gauchito Gil. Uno lleva el San La Muerte con la calavera y en Argentina es como, guácala, una calavera. Algo que no pasa, digamos, obviamente en México, donde las calaveras resuenan de una forma absolutamente diferente, ¿sí? Entonces, eso no tiene que ver solamente con las matrices culturales. Digo, a veces las explicaciones sobre religiosidad popular, digo, como de manera general, porque obviamente que hay estudios muy buenos y hay estudios mucho más, pero digamos, de manera general las explicaciones que usamos son muy culturalistas y son muy en estos términos. Bueno, los latinoamericanos somos así, tenemos esta lógica simbólica, por eso somos latinoamericanos y no somos europeos. Digo, vendéselos a los europeos. A mí no me interesa mucho porque además me parece que seguir insistiendo con ese tipo de explicaciones que en un momento eran interesantes, 20, 30 años después ya no es tan interesante porque hay un rendimiento decreciente de los mismos esquemas interpretativos. Bueno, ¿se entiende más o menos? Esto es como un poco el paradigma del monopolio y lo que yo propondría, digamos, uno es el monopolio católico sobre las creencias religiosas, yo digo que es el monopolio católico sobre las creencias legítimas. El monopolio, el paradigma antiguo, digamos, dice las identidades determinan las creencias prácticamente, o ese podría ser como el presupuesto básico. Yo digo, las identidades son contingentes, son identificaciones y no nos dicen nada de las creencias. La religión como sistema versus la religión vivida o la religión extrainstitucional. La religión institucional por un lado versus la religión extrainstitucional. O la religiosidad popular determinada por lógicas o matrices culturales. Y otra sería la religión extrainstitucional en diálogo con la industria cultural, los medios e Internet, que esas son cosas que, digamos, yo creo que con una visión de religiosidad, de religión extrainstitucional, uno podría empezar a meter la industria cultural, podría empezar a meter los medios de comunicación o la Internet, que ahora es tan importante,
y no pensar, ah, no, eso no me afecta porque eso no es religión. Sí, ahí hay mucho contenido religioso. Yo creo que gran parte del contenido religioso actual pasa por fuera de las instituciones y no es que los individuos lo inventan, sino que pasa por la industria cultural, los medios, Internet y estos grupos que yo llamo grupos lábiles, grupos pequeños que se arman, se desarman. Y bueno, pues para terminar ahora sí con este ejemplo que sé que yo les decía antes, ¿no? Este es el diario El Liberal de Santiago del Estero, que es una provincia muy católica. Si uno va a lo cuantitativo, va a decir fuerte porcentaje de católicos, etc. Ahora, fíjense que este es un diario muy tradicional y esta es la tapa, ¿no? O sea, tienen a la derecha arriba la preparación para la fiesta del Señor de los Milagros, que es el santo local. A la izquierda, digamos, el gurú Claudio María Domínguez, que está visitando casi en el mismo nivel, ¿no? Porque uno está en el mismo, casi en el mismo espacio. Abajo el nene sanador y abajo a la derecha detienen a padre e hijo mientras vendían drogas en un templo de ritos Umbanda, ¿no? O sea, estigmatización de nuevos movimientos religiosos, legitimidad de la devoción popular, legitimidad del gurú nueva era y el niño sanador que queda ahí medio en el medio. Todo eso en una etapa de un diario, digo, me parece, y este es otro, el mismo diario de vuelta, lo mismo, arriba, devoción popular institucionalizada, el curso de tarot, o sea, al mismo tiempo que los tipos promocionan, vamos a ser todos fieles del Señor de los Milagros, no, del Cristo de Mailín, te dan el curso de tarot. El Señor de los Milagros, la fiesta, y después sorprende la aparición de la imagen de la Virgen en una parroquia. Digo, en la misma etapa, distintos contenidos para distintas experiencias, que no es solamente, digo, la gente las vive, pero también después en los medios, si aparecen, mira, apareció una virgen que lloraba y lo dice el medio, no es que me lo contó mi vecino, lo dice la tapa del Liberal. ¿Tá? Lo mismo con los umbandistas, mira, la tapa del Liberal está diciendo que vendían droga, en todos los templos umbanda deben vender droga seguramente. Entonces digo, estas cosas tienen oh bueno, mira, me leí el curso de tarot y vamos a empezar a ver qué pasa, si te adivino o no te adivino, digo, no es solamente magia, porque no es solamente adivinar el futuro, es también cómo esta idea del futuro está relacionada con ideas, ¿no? Del cosmos y de los seres sagrados y que después sí cada uno lo arma, pero el tema de la carta es de dónde sale, ¿no? Religiosidad, la carta, ¿de dónde sale la carta? Bueno, esta carta muchas veces sale no solo de las instituciones, sino de los medios, la industria cultural, Internet, grupos muy pequeños, y gente que da conferencias, que da cursos, etc. Y esas son las cosas que se nos escapan. No digo que hay que focalizarse solo en eso, pero esas son las cosas que creo que tienen un rol muy importante en la vida religiosa contemporánea y que en general no los vemos porque no están dentro de nuestros anteojos teóricos, ¿sí? Entonces digo, está bueno empezar a usar otros anteojos teóricos para ver otras características de la realidad que no vemos con tanta facilidad. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llego. Bueno, demasiados temas, lamento. Pero bueno. Muy bien, proseguimos con la sesión. Lo que proponemos es lo siguiente. Comenzaríamos nosotros haciendo un breve comentario a la exposición de Frigerio y después abrimos la discusión general. Si les parece, ¿les parece? Bien. Muy bien. Entonces, comienza Hugo. Bueno, está bien. Me pareció excelente, pero excelentísima la exposición de Frigerio. Yo le estaba diciendo que para desarrollar y discutir todo el amplio panorama que él ha presentado, hace falta un taller o un curso. Es imposible
discutir la riqueza de lo que él ha presentado en una sola sesión. Voy a comenzar voy a tocar solamente 3 aspectos de su exposición. Lo que se refiere a lo de la pluralidad de las creencias que siempre ha existido. En segundo lugar, la idea de una religión extrainstitucional, totalmente extrainstitucional, que me parece relativamente cuestionable. Y en tercer lugar, la problemática de la identidad religiosa y sobre todo en relación con las culturas populares, ¿no? Lo de la pluralidad que siempre ha existido, incluso dentro de las grandes instituciones, ahí lo que yo quiero es justamente apoyarlo y darle más argumentos, ¿no? Siempre ha existido una relación confusa, una polarización, una ambigüedad, mejor dicho, un trato ambiguo entre la Iglesia como institución y la masa de los creyentes. Siempre ha existido. Sobre todo cuando vemos la historia. Hubo épocas en que hasta dentro de la Iglesia institución se creía hasta en la brujería, ¿no? Los trabajos de Gibur sobre brujería en la Edad Media. En América Latina hubo una situación interesante en los años 60. Había unos teólogos uruguayos, yo no sé si te acuerdas del padre Segundo, que defendía la idea de que la Iglesia tenía que ser muy selecta. El pequeño resto, la idea bíblica del pequeño resto, y que había que excluir las creencias populares. Así que nada de las grandes masas y las grandes peregrinas. Así que la Iglesia, pequeño resto. Pero la Conferencia Episcopal de Medellín rechazó rotundamente esa idea. Rechazó, porque la Iglesia era al revés, era el gran pueblo que debía cobijar, digamos, hacia todos los creyentes, y se recalcaba la idea de que había una jerarquía de las creencias, es decir, que no todas las creencias, es decir, hay creencias que son de fide, ¿no? Y otras creencias que no, así que la Inmaculada Concepción es de fide, pero un católico no necesariamente, no tiene obligación de creer en los milagros, por ejemplo, ¿no? Y ¿cómo se resuelve esto? Entonces, la Iglesia resuelve esto de una manera ambigua. Así que, por una parte, reafirma su credo, distingue entre una religión educada, que se apega al Evangelio y a la teología, y por otra parte también acoge la religión popular, las grandes peregrinaciones, la peregrinación al Señor de Chalma, a la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera. Y sobre la base de una ambigüedad que, según yo, es la identidad de los significantes religiosos y la diversidad de los significados, ¿no? Es decir, que la Iglesia Católica acepta el culto a los santos, ¿no? El culto a la Virgen, etcétera, etcétera, pero según la teología, como intercesores ante Dios. Mientras que para la religión popular el mismo santo es inmediatamente operativo, tiene un poder inherente. A esto yo lo llamo, y esto en todos los planos. Usan el mismo vocabulario aparentemente, la Iglesia católica en su nivel, en el nivel de sacerdotes, de teología, etcétera, etcétera, y los creyentes. Así que hay una ambigüedad, siempre ha existido esta ambigüedad en la relación entre la Iglesia, digamos así, y la religión popular, la religión de los creyentes. La Iglesia trata de salvar eso, estableciendo una jerarquía en las creencias. Solamente está obligado los católicos a creer lo que es de fide, lo que y el resto se tolera o se rechaza según los casos.
primera cosa para reforzar. Siempre ha habido una ambigüedad. Entonces, la ambigüedad, pero es decir que la Iglesia, por una parte, critica los cultos que supuestamente no son tan ortodoxos, pero por otra parte, no rechaza. Segundo aspecto, lo de la religión extrainstitucional hace un poco de ruido, Frigerio, porque todo depende de la definición de lo que es una institución. Es decir, que es muy difícil concebir una práctica religiosa que en algún grado no sea institucional. Y la tesis básica es que ciertamente puede existir, yo puedo salirme de la gran institución, puedo adoptar, digamos así, aparentemente una religión más flexible, más personal, pero reinstitucionalizada. Así como la desterritorialización siempre implica una reterritorialización, la desinstitucionalización siempre implica una reinstitucionalización de alguna manera. Es verdad que no es lo mismo la institución así tradicional, fuerte, a la medieval, al estilo de la Iglesia Católica, que la institución de los ateos. En la primera reunión hablábamos del gran movimiento de los ateos científicos en Estados Unidos e Inglaterra, que han hecho una especie de iglesia en línea. Tienen sus grandes cabezas, los 4 jinetes del Apocalipsis, del ateísmo, ¿se acuerdan? Así. Y se manejan por internet, pero están perfectamente organizados, tienen su sistema económico, etcétera, etcétera. Así que es una reinstitucionalización en redes. Todo depende del asunto de la... ¿Por qué hay que tener cuidado con el asunto de la religión extrainstitucional? Porque se parece demasiado, digamos así, a la concepción protestante, incluso luterana, de la religión. Es lo que hizo Ulrich Beck, ¿se acuerdan? Ulrich Beck hace una especie de distinción radical entre institución por un lado y por otra parte la religión vivida e individualizada. Demoniza la institución porque dice que la institución es generadora de violencia, necesariamente. ¿Por qué? Porque para mantener su identidad, tiene que afirmarse, tiene que afirmar que tiene la verdad absoluta y que las demás instituciones no. Por lo tanto, es fuente potencialmente de violencia. La institución como tal está demonizada. Mientras que al revés, la religión supuestamente individualizada es más abierta, admite la legitimidad de otras creencias, y entonces entra muy bien dentro de lo que él entiende por la segunda modernidad o la modernidad reflexiva. Pero esto refleja un poco es la Iglesia luterana la que está así. Además, se parece demasiado a la concepción de los pragmatistas de William James. Justamente William James tiene un libro famoso sobre la diversidad de las creencias, donde afirmaba que la religión habría que definirla en términos de experiencia, experiencia personal y no en forma de institución. Pero se discute, porque parece que él proponía como una especie de especialización. Él no dice que pueda existir una religión completamente personal y una experiencia completamente personal, sino que él elige especializarse en la dimensión de la experiencia personal del creyente, digamos así, y no tanto en la institución como tal, ¿sí? Una especie de opción metodológica. Esto con respecto a la institución, así que tenemos que tener cuidado, digo yo, sociológicamente, para no establecer una división demasiado brusca
entre institución por otra parte y individualización por otra de la experiencia religiosa. Muchas veces lo que creemos que es extrainstitucional, en realidad está reinstitucionalizada, aunque de manera laica. Además de esto, parece que se deduce del hecho mismo de que la creencia religiosa tiende a ser siempre comunitaria y no absolutamente individual. Esa sería la segunda observación. La tercera observación, lo de la identidad, digamos así, es la identidad religiosa. Hay una teoría por la cual la propia identidad personal, ¿sí?, lo que pensábamos que es totalmente nuestro y idiosincrático, en realidad es producto del conjunto de las relaciones sociales. Según Marx, el individuo es el conjunto de sus relaciones sociales, ¿se acuerdan? Y según Himmel, fue el primero que propuso esta teoría, una identidad, sea global, sea sectorial, es el conjunto de nuestro sistema de pertenencias. Y que es muy difícil hacer una distinción demasiado estricta entre identidad colectiva e identidad individual o self. ¿Por qué? Porque lo que pensamos que es self, lo que es nuestra identidad individual, ya es social. Y esto está completamente dentro de la línea de Bourdieu. ¿Se acuerdan que para Bourdieu no existe una división tajante entre individuo y sociedad? ¿Por qué? Porque el individuo ya ha incorporado la sociedad dentro de sí mismo. Ese es el concepto de hábitus, justamente, ¿no?, que tiene mucha... entonces, el aspecto de la religión, por una parte, es solo una de las dimensiones de la identidad. Es una dimensión. Nuestra identidad es siempre multifuncional, multilateral, etcétera, etcétera. Y es una de las dimensiones, es la religión. Y no se puede hacer una distinción, me parece, demasiado tajante entre lo individual, el self, y lo que sería, digamos así, los demás, las identidades colectivas, porque nuestro propio self es el resultado, digamos así, de nuestras múltiples pertenencias. Esto es lo que se ha desarrollado la sociología, sobre todo después de Simmel, que es el que introduce esta idea. Además de eso, por supuesto, hay ciertos atributos idiosincráticos, etcétera, etcétera. Es decir, que habría que revisar un poco más, pienso yo, la teoría de la identidad religiosa y no establecer una división demasiado tajante entre identidad colectiva e identidad individual. Esas serían algunas de las observaciones, pero como ustedes ven, lo que él planteó es absolutamente rico y digno de ser estudiado. Pues necesitamos mucho más tiempo, necesitamos casi un curso. Cuando hablo de extrainstitucional, justamente lo que quizás eso no quedó muy claro, porque digo, uno va rápido con muchos temas, justamente lo que quiero es no caer en la polaridad institución versus individualización. Y con extrainstitucional lo que quiero es visualizar los contextos y los grupos sociales que no son contemplados en la teoría de la individualización, pero que tampoco son contemplados en la teoría, digamos, de la institucionalización, pues son grupos que no llegan a ser, son grupos sociales, pero no llegan a ser instituciones. O sea, si yo hago un seminario de 4 días de yoga o de meditación trascendental, o un encuentro de promeseros de San la Muerte, qué sé yo, digo, es algo que dura 2 o 3 días, después se desarma, no está institucionalizado, pero tampoco es lo individual. O sea, por eso digo, con extrainstitucional, y además que siempre los grupos, digo, siempre lo extrainstitucional, o muchas veces, no siempre, muchas veces lo extrainstitucional dialoga con lo institucional, pero eso es otro tema. Lo que sí quiero llamar la atención es a todos estos grupos por los cuales la gente pasa,
que no son instituciones, y especialmente no son instituciones como las que reconocemos nosotros, porque no son ni iglesias ni sectas, pero sí son charlas, grupos de charlas. Uno puede ir a una charla 3, 4 veces, 5 veces en el año, ahí conoce a otra gente, ahí conoce a una persona que le llama la atención, que es el orador, que recomienda libros. Digo, la idea de la individualización de la creencia en la sociedad moderna es justamente, es demasiado sobreindividualizada. Es como si el individuo moderno no estuviera inserto en redes, grupos sociales. Entonces, con extrainstitucional lo que quiero, y por eso digo, para mí lo extrainstitucional viene absolutamente juntado con la idea de grupos lábiles, o sea, grupos que se arman y se desarman, pero que no llegan a institucionalizarse, pero que a la vez son sociales. Entonces, por eso ahí es donde, digamos, yo tengo un problema con la palabra institución, porque me parece que un seminario de 4 días no es institucionalizar algo, pero es una experiencia que puede ser muy enriquecedora. Cuando la gente, qué sé yo, los Gauchito Gil van a un recital de chamamé en honor al gauchito, bueno, digo, no es una actividad religiosa, pero sí lo es, y a la vez es un grupo de gente que ve, mirá cuántos promeseros que somos, estamos todos vestidos igual, nos gusta la misma música. Después eso se desarma, cada uno se va a su casa en distintos puntos. O sea, digo, hay un entremedio social, que eso es lo que quiero resaltar con extrainstitucional, que puede hasta no ser una palabra del todo buena, pero otras palabras que giran por ahí, invisible, difusa, son peores, porque hablar de religión invisible no te permite verla. Si uno habla con extrainstitucional y sobre todo con grupos lábiles, que para mí va una al lado de la otra, lo que quiero es justamente visibilizar estos pasajes sociales que tampoco son redes necesariamente. Son trayectorias por grupos sociales que son lábiles, se arman y se desarman. Algunos tienen más permanencia, otros menos, pero justamente para ir en contra de la idea de la sobreindividualizada del individuo que hay ahora, que o sos católico institucional o caíste en la individualización. Entonces lo que quiero justamente es señalar todo ese gran entremedio, ¿no? Y además sí, bueno, también la industria cultural, los medios, Digamos, justamente es eso. O sea, no estoy pregonando para nada lo de la individualización, estoy también en contra, digamos, de esa idea, mostrando sus límites y que mucha gente ya está escribiendo en contra de eso, ¿no? La cantidad de artículos que hay contra la idea de la individualización creció mucho en los últimos años. A eso quería, después contesto, pero eso porque la gente cree que sí estoy pensando, no estoy pensando en lo individual, digamos. Para nada. Sí, a ver, solamente 3 cosas también que... Lo primero es, digamos, no estamos muy acostumbrados, y eso me parece fantástico. No sé si tengan eso en la cultura argentina, pero aquí no es muy común. Armar esquemas, primero, teóricamente sólidos, tratando de ver cuáles son los principios teóricos sobre los cuales se basa nuestra observación. Eso, digamos, es una especie de sociología, la sociología de los principios que dan, con los cuales uno lee las cosas, normalmente no se hace mucho en nuestro medio, y se extraña, porque efectivamente en el momento en el que tú dices, pongamos el concepto, el que quieran, el de monopolio, lo que sea, y a ver, veamos qué nos da eso, y qué nos da con el dato, y a qué nos lleva o a qué no nos lleva. Está haciendo una epistemología de la construcción del dato, que se extraña mucho en la Academia Mexicana, digamos, no estamos muy acostumbrados a eso. Y sobre todo, eso por un lado, digamos, entonces está muy bien que nos lo digas así. Y sobre todo no se lo dice, que es peor todavía, ¿no? Porque, digamos, son muy pocos los espacios que tenemos aquí en los cuales nos critiquemos. Y, digamos, es que la manera como tú estás viendo, pues no me convence, digamos. Eso no se dice en voz alta, finalmente, sobre todo aquí en el esquema más mexicano de la discusión. Y en ese sentido, digamos, es muy, muy rico lo que nos presentas, porque haces una... cuando ibas haciendo la presentación, yo pensaba en cada una de las categorías, pensaba a 5 amigos, a 10 trabajos, y todos quedaban muertos, no quedaba nadie, ¿no? Prácticamente de lo que... y cada uno estaba, digamos, cada uno, yo mismo, digamos, me identificaba con una parte, entonces la crítica venía, ¿no? O el otro no sé qué, y el otro amigo. Entonces, como que es una interesantísima y muy útil, que nos ayuda a pensar, a ver, poner las cosas, a ver, demos un paso para atrás. En realidad
y además eso es lo lindo siempre de tu trabajo, digamos, que estás pensando problemas teóricos, metiéndote realmente a la epistemología de la construcción de la categoría analítica, pero a la vez con un vaivén con la portada del periódico, digamos, con un dato que podría parecer así de banal, pero que te da una interacción, digamos, brutal y una potencia, digamos, analítica interesante. Entonces, realmente es tremendamente estimulante. Ahora, dentro de esa estimulante y dentro de tu provocación, quisiera ponerte 2 puntos que me parece, digamos, reacción a la reacción, como dicen los franceses, o provocación a la provocación, digamos, ¿no? Para poner un par de lugares para que vayamos pensando juntos, pues se trata de eso finalmente, de ir pensando colectivamente. Lo primero es, ¿en qué medida, algo de lo que decía Gilberto, pero en qué medida de lo que estás diciendo, cuál es la novedad de lo que estás diciendo en la parte, digamos, del monopolio y de la totalidad, cuando miras la literatura latinoamericana precisamente, que ya ha dado cuenta de ese tipo de lugares de diversidad, o bueno, se puede llamar al interior del propio catolicismo en la historia, ¿no? O sea, si uno lee Lafayette, por ejemplo, Lafayette, ¿no? Lafayette, de Quetzalcóatl y Guadalupe, o si uno ve los trabajos de Grusinski, o si uno ve otros tipos de trabajos históricos, digamos, donde efectivamente se ve ya, digamos, revisando la cosa histórica, pero es en el caso mexicano, ¿no? Donde efectivamente lo que ahora lo dices, digamos, como crítica al monopolio, a la idea, al concepto, digamos, de monopolio, ves que efectivamente el monopolio no existía porque, o que al interior de lo que se llama monopolio se jugaban las diversidades, digamos, ¿no? Y eso está, digamos, bien documentado, bien estudiado, hay temas, hay varios textos que te muestran efectivamente cómo se fueron conformando esas cosas, qué pasó, está ahí, digamos, estudiado. O sea, creo que el problema, efectivamente tienes razón en que fue aplastado con la idea de la monopolización y la crisis del monopolio, pero, y está, digamos, me uno al hecho de que no nos compremos la idea de la monopolización de entrada, porque efectivamente te aplana más que pero a la vez no olvidemos que ahí adentro, o sea, ya está ahí adentro esa literatura ahí presente, digamos, esa observación estaba ya ahí hace 30 años, digamos, dicha de otro modo, digamos, pero estaba ya ahí en los cuates que estaban observando esas cosas. Bueno, eso por un lado. El otro punto es, a ratos me da la impresión que estuvieras tomando o sea, la teoría, digamos, académica, particularmente francesa, que llega a nosotros y que nos aplana y que se pone de moda, incluso nosotros mismos, o yo mismo, bueno, nos ponemos como mediadores para ponerla más de moda, digamos, a determinados autores o determinados conceptos, pero que a la vez no hace justicia con la propia diversidad de los propios temas que ellos mismos o sea, los matices que ellos mismos estaban viendo, con los cuales podríamos dialogar también de una manera interesante. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando hablas de monopolio de los bienes de salvación, estábamos pensando en Bourdieu o en Hervé Leger, o en los dos. Pero bueno, finalmente no son lo mismo, o sea, no es exactamente lo uno o lo otro. Finalmente las tensiones entre ambos son brutales, el uno no se va a citar al otro, o sea, no es exactamente, y cuando Hervé Leger va a tratar de hablar de eso, no lo va a hacer exactamente como lo hace el otro, en fin, o sea, hay como que o lo que decías hace un rato, digamos, ¿no? Lo que dice Grace Davis, dice, la teoría francesa es como el vino, viaja mal, ¿no? Perfecto, o sea, no sales de Francia y ya no sirve, digamos. Bueno, está bien, digamos, es una manera muy inglesa de decirlo, digamos, de qué pasa con los franceses, pero finalmente, como que esos matices, o al interior, digamos, yo que estudié en Bélgica, los belgas tienen su propio rollo con los franceses, y entonces su propia conceptualización allá adentro como país periférico, con experiencias periféricas distintas. Hay algunos puntos en términos teóricos que nos podrían servir incluso más que los otros. En fin, ahí hay como que un tema. Y lo estoy pensando también por este tema de la institución que decías, de esto de las instituciones, de los grupos lábiles, que dices que es interesante. Pero también, ¿en qué medida no es ya parte de la reflexión que ya se está haciendo efectivamente
Aquí estamos haciendo, me parece perfecto, pero a la vez que también ya le están haciendo ellos, viendo los límites brutales que tenía su perspectiva de la institución. O sea, lo que ya te van a decir varios autores, digamos, es finalmente la perspectiva de la desinstitucionalización o de la crisis de la institución, ¿ven? Es una perspectiva de una discusión de hace 20 años, de hace 15 años, de hace 10 años, pero que efectivamente hay que volver a pensarla, digamos, ¿no? Y hay que volverla a pensar porque en realidad el tema de un poco lo que, o sea, van a coincidir, digamos, o sea, yo ahorita estoy pensando en un autor, por ejemplo, suizo, que hace 3 años estuvo aquí, que dijo más o menos lo mismo que tú en términos de la institución, con esta idea de los grupos lábiles, que es una idea, digamos, muy sugerente, y lo estaba pensando exactamente igual, ¿no? Pero no desde todo el esquema que tú estás armando, sino desde su propio esquema, como todos hacemos, ¿no? Entonces, me parece que hay unos puentes y matices, digamos, de las propias críticas al interior de ese tema de la institución que me parece que están en varios lados y que son muy, muy ricas. Bueno, eso como ideas que me surgen así muy rápidamente, en verdad es tremendamente sugerente lo que dices, y creo que por muchos, muchos puntos, y en verdad nos evita pensar, digamos, y a repensarnos todo y todo. Entonces, muchísimas gracias otra vez. A ver. Pero no sé si comentas y después abrimos o... Sí, te comento un poco a los dos. Bueno, gracias por los comentarios. Quiero, volver un poco al tema del self y las identidades y eso. Estoy de acuerdo también con que el self es social y que lo social está dentro de la identidad personal del self. Lo que pasa es que, digamos, me parece que cuando la gente que esto de vuelta lo saqué de la perspectiva de movimientos sociales, sobre todo David Snow y otra gente, y me pareció interesante por dos motivos, digamos. Uno, porque yo todo el tiempo vi esta disyunción entre los niveles. Digo, de vuelta, no es solamente una cosa teórica, distinguir personal, social, sino que uno lo ve en la práctica. O sea, yo estoy trabajando hace 30 años con personas que se consideran umbandistas, que son absolutamente, no, eso es absolutamente importante para lo que hacen, ellos son umbandistas, pero no lo dicen socialmente, o sea, nadie se entera. O sea, que la dimensión, o sea, lo que pasa es que yo no digo que el self no sea social, todas son sociales, obviamente. Lo que pasa es que analíticamente uno puede distinguir con provecho. ¿Y por qué con provecho? Porque la realidad muestra que la gente, por ejemplo, una persona, para no hablar solamente de los umbandistas, una persona puede no identificarse personalmente como negro, puede no pensar que ella es una persona negra, pero vienen tus vecinos y te dicen, moreno, ¿cómo estás? No sé qué. Entonces, su identidad personal no es la de moreno ni negro, pero socialmente es un moreno. Pero a la vez, colectivamente, esa persona no necesariamente quiere hacer algo por los morenos o por los negros, no quiere actuar. Y eso produce después toda una serie de problemas, digamos, también la identidad personal. Bueno, pero si todo el mundo me llama moreno, a lo mejor soy moreno, digo. Pero me parece interesante, porque hay que pensar también las definiciones, para qué son interesantes y para qué sirven. Entonces, justamente, la gente que estudia movimientos sociales lo que quiere es ver esta integración o no de estos niveles, porque les ayuda a ellos a predecir si la gente va a participar en movimientos sociales o no. Entonces, por ejemplo, para una mujer puede ser importante que es mujer o no mucho, es una identificación menor. Socialmente siempre va a ser una mujer, y colectivamente a lo mejor no le interesa ser feminista ni hacer nada por las mujeres. Entonces digo, en la realidad uno puede ver que son planos diferentes que es interesante distinguir, porque entonces después uno se pone a pensar, bueno, pero si esta persona se piensa como tal cosa, ¿por qué actúa colectivamente o no actúa colectivamente? Entonces digo, es dentro de ese esquema que el tema de las identidades colectivas, lo social está en las tres. Lo que pasa es que una cosa es si quiero participar de un movimiento social o no. Por eso es que, digamos, viene un poco desde esa perspectiva, y a mí me parece interesante porque lo religioso es importante. O sea, todos estos católicos que no hacen nada por la religión ni por la iglesia, ni hacen nada de acuerdo a la iglesia, digo, y no me quiero poner, como dice a veces Pablo Semán, una perspectiva obispocéntrica, pero es interesante también tomar el criterio de los actores. O sea,
Yo no me voy a poner a decir, ay, son todos católicos, como tampoco puedo decir, vos no sos católico, pero sí me interesa remarcar la diferencia entre la gente que va a misa todos los meses o todas las semanas y que va al Vía Crucis y que no sé qué, y la gente que dice, sí, soy católico y después está todo el tiempo con el gauchito Gil y con San la Muerte. O sea, hay una diferencia radical y esa diferencia me parece que la tenemos que mostrar, porque si no nosotros mismos, y ese es otro problema del que no hablé, estamos invisibilizando toda esta diversidad porque la estamos subsumiendo al interior del catolicismo, que eso es lo que yo no estoy de acuerdo, y por eso, digamos, el argumento, aunque dice cosas que otras personas dicen antes, intenta juntar